Málaga, Territorio Sostenible, un espacio de Diputación de Málaga para conocer la riqueza de la provincia a través de iniciativas que la potencian. Mariposas en la provincia de Málaga, por José Manuel Benítez. José Manuel es técnico superior de medio ambiente, guía y divulgador de naturaleza y entomólogo. Desde 2003 estudia la flora y fauna malagueña y cuenta con más de 40 trabajos científicos y 9 libros, principalmente de mariposas, polillas y libélulas. Actualmente es presidente de la Sociedad Andaluza de Entomología. ¿Qué es una mariposa? Pues una mariposa es básicamente, y con pocas palabras, un insecto con 4 alas. Una mariposa es un lepidóptero, es el término un poco más científico, y lepidóptero significa lepis, escama, y ptero, alas. Y básicamente es un insecto con 4 alas que tiene escamas en cada una de ellas. Diferencia entre una mariposa diurna y una nocturna. Pues básicamente la diferencia está en, como su propio nombre indica, diurna, nocturna, es el momento del día en que hace su actividad. Científicamente hablando, no hay diferencia ni morfológica ni de ningún otro tipo. Simplemente se dividen por comodidad a la hora de estudiarlas. Históricamente, pues siempre se le han llamado mariposas diurnas a las mariposas típicas que vemos durante el día en nuestros paseos por el campo, por el monte, incluso en la ciudad, y mariposas nocturnas, o también tiene el nombre de polillas, como se le conoce un poco más despectivamente, también se le conoce como falenas. Ese tipo de mariposas, pues, tienen una actividad más nocturna, y sí es cierto que entre las diurnas y las nocturnas hay ciertas diferencias, sobre todo en las antenas. Una mariposa diurna, por ejemplo, tiene una antena con forma de filamento y acaba la punta en forma de maza, un poquito más engrosada que el resto, mientras que las mariposas nocturnas tienen las antenas de diferente forma. Prácticamente casi nunca lo tienen en forma de filamento con maza, con ese engrosamiento. Puede tenerla con forma de pelo, puede tenerla con forma de peine, con forma de doble peine, con forma de pluma, también la postura que adquieren cuando están usadas. Básicamente esas son las diferencias entre las mariposas diurnas y las mariposas nocturnas. Fases de la vida de una mariposa. Una mariposa o un lepidóptero pues tiene 4 fases de vida. Están dentro de los llamados insectos holometabolos o de metamorfosis completa, es decir, tiene una primera fase de huevo que puede durar desde varias horas a varias semanas, incluso algunos varios meses. Después está la fase de oruga. En el momento que sale la oruga del huevo, se come en primer caso la envoltura del huevo, empieza a comer su alimento, que normalmente son plantas, va creciendo, haciendo mudas de piel, porque la oruga, como todos los insectos, conforme va creciendo, no puede ir creciendo la piel. La piel que tiene se estira hasta un punto. Llega un momento en que esa piel no se estira más y para poder seguir creciendo necesita deshacerse de esa piel y crear una nueva. Pues entonces, mediante diferentes mudas, la oruga va creciendo hasta que llega a un punto que decide dejar de comer para convertirse en crisálida. Esa es la tercera fase de una mariposa. En la crisálida puede estar igualmente desde unos pocos días hasta varios meses, algunas incluso años, hasta que no se dan las condiciones adecuadas para emerger como mariposa adulta, no sale. Y esa es la cuarta fase precisamente de la mariposa, la adultez, la típica mariposa que nosotros vemos volando por nuestros campos y montes. Mariposas y la provincia de Málaga. ¿Dónde y cuándo verlas? Todas las mariposas son importantes, partimos desde esa base. Ya no solo las mariposas, cualquier especie tanto de flora como de fauna es muy importante para el ecosistema porque está ahí con una función. Llevan millones de años en muchos casos evolucionando y toda tiene su función. Pero siendo un poco más específico, yo no tengo duda en decir que la mariposa más importante de Málaga en cuanto a su rareza, en cuanto a su estado de conservación, es la que llaman Velludita parda bética. Su nombre científico es Poliomatus violetae. Es una mariposa que fue descrita para la ciencia precisamente en la provincia de Málaga, en Canillas de Aceitunum, finales de los años 70, si no recuerdo mal. Y la importancia que tiene es porque es un endemismo bético, es decir, solo se encuentra en las sierras béticas andaluzas. Con todo lo grande que es el planeta, y es muy grande, esa especie solo se puede ver en un grupo de sierras en concreto que van desde la Sierra de Camarolos, aquí en Málaga, hasta la Sierra de Cazón la Segura, en Jaén, y también algunas del norte de Granada. Fijaros el área de distribución tan restringida que tiene. Y es muy importante también porque además
de que tiene un área de distribución muy restringida, el hábitat que tiene es muy particular. Esa mariposa no se puede ver en cualquier sitio. Normalmente prefiere los entornos de montaña a cierta altitud donde haya muchos pastizales. A menudo estas zonas coinciden con lugares donde se practica ganadería extensiva y necesita también cierta humedad en el suelo que propicia el crecimiento de la planta de la que se alimentan las orugas, que es una planta leguminosa, rastrera, que no es muy habitual de ver. Hay que decir también que esta mariposa, si no recuerdo mal, estaba catalogada como en peligro de extinción a nivel andaluz en el Libro Rojo. Sin embargo, en la legislación, si no recuerdo mal también, creo que está como vulnerable a la extinción. ¿Dónde y cuándo verlas? Esa es una pregunta complicada. Hay tantos sitios en la provincia de Málaga. La verdad es que tenemos mucha suerte porque en cuestión de mariposas, casi cualquier punto de la Serranía de Ronda es un punto estratégico para las mariposas importante, para observarlas, para disfrutarlas, fotografiarlas. Pero si yo tuviera que elegir un sitio concreto donde de verdad me gusta ir año tras año y cada vez que voy, por mucho que vaya, siempre me acaba sorprendiendo, es la Sierra de Camarolos y Sierra del Jobo, concretamente el paraje de Hondonero. Es un mosaico agroforestal con un estado de conservación bastante bueno, donde además podemos ver la mariposa Agrodiaetos violeta, la velludita parda bética de la que antes hemos hablado. Posiblemente sea uno de los puntos de la provincia de Málaga con mayor diversidad de mariposas diurnas. Y digo posiblemente porque a día de hoy todavía no se ha hecho un estudio a fondo. Estaría muy bien poder dedicar tiempo, dinero a investigar a fondo ciertos puntos de la provincia de Málaga y sin duda este sería uno de ellos. Y posiblemente si se hiciera, saldría como resultado que es uno de los puntos más diversos de mariposas de la provincia. La verdad es que es un placer ir por Hondonero a partir del 15 de mayo más o menos, mitad de mayo, a lo largo del mes de junio. Hay que pasar un poco de calor, eso hay que decirlo, para observar mariposas y disfrutarla hay que pasar un poco de calor. Pero bueno, siempre se dice que sarna con gusto no pica. La verdad es que mariposas, a la hora de verlas, las puedes ver en cualquier lado, incluso en los entornos urbanos. Vas a un parque, cualquier zona jardinada y ahí vas a acabar viendo mariposas. Otra cuestión es ver más o menos cantidad de especies, ver especies más o menos comunes. Y a la hora de ver mariposas, si sectorizamos la provincia de Málaga en diferentes comarcas, por ejemplo, la zona de la Axarquía, sitios buenos de la zona de la Axarquía donde ver mariposas, Hondonero, Villanueva del Rosario, aunque no sé si pertenece a la comarca de la Axarquía o no, está así un poco en la parte más oriental. Hondonero es un sitio muy bueno. La Sierra de Tejeda de Almijara, casi cualquier punto de Sierra de Tejeda de Almijara es muy bueno. Si tuviera que destacar uno, sería el Barranco del Alcázar. En los años 70 hicieron un estudio y creo recordar que citaron de allí unas 98 especies, solo del espacio ese del entorno del Barranco del Alcázar, y 98 especies es casi el 95% de todas las mariposas de la provincia, así que se puede imaginar el oyente cuántas mariposas hay. Cualquier sitio como he dicho, de Sierra Tejeda de Almijara es bastante bueno para observar mariposas. Si nos venimos un poco más a occidente, los Montes de Málaga, por ejemplo, el Parque Natural Monte de Málaga, un sitio muy bueno para observar mariposas en torno al Lagar de Torrijos, donde está el Ecomuseo Lagar de Torrijos. Ahí se pueden observar mucha variedad de mariposas y con un poco de suerte alguna que otra sorpresa. Hace unos años encontramos una mariposa, me dieron el aviso unos amigos lepidopterólogos, de que habían visto una mariposa que en Andalucía prácticamente es muy difícil de ver, porque toda su área de distribución en la península ibérica está de Sierra Morena hacia el norte. Entonces fue una rareza y fue visto precisamente en torno al cortijo, en torno al Ecomuseo Lagar de Torrijos. Si nos vamos a la comarca de Antequera, Campillos y demás, hombre, esa ya es una zona un poquito más complicada porque es una zona con mucha agricultura, pero también hay sitios interesantes. Un sitio se me ocurre, por ejemplo, la Sierra del Humilladero. Sierra del Humilladero es una pequeña mole calcárea bastante pequeñita, pero atesora una diversidad de mariposas bastante sobresaliente, teniendo en cuenta eso mismo, de que prácticamente está todo rodeada de cultivos. En la Serranía de Ronda, pues multitud de sitios, la verdad, desde cualquier punto del Parque Nacional y Parque Natural de la Sierra de las Nieves hasta zonas de Jimera del Iber, donde por cierto hay una pequeña ruta interpretada con paneles informativos sobre mariposas. Hay muchísimos sitios. El Valle del Genal es un sitio bastante bueno, el entorno de la ciudad de Ronda, el Parque Periurbano
de la dehesa del Mercadillo, es un buen sitio también para observar mariposas. Si nos pegamos un poquito más a la costa, pues la Sierra de Mijas, aquí que es donde nos encontramos hoy, es un sitio también bastante interesante para mariposas. Pero yo me quedaría con uno en concreto, con el entorno del Juanar en la Sierra de Ojén. Es un sitio maravilloso, donde hay una cantidad de especies que no te las esperas. Ahí sí hemos hecho un estudio un poquito más a fondo. Y la verdad es que es un sitio bastante formidable. Y poco más. Que no es poco, creo yo, para observar mariposas. Pero realmente si quieres observar mariposas no necesitas irte muy lejos. Simplemente sales de casa y cualquier parque, zona jardinada, ya tienes posibilidad de verlo. Equipo para la observación de mariposas. Pues realmente a la hora de observar mariposas estamos hablando de que la observación de las mariposas, el estudio de mariposas forma parte de la ciencia de la entomología. Puede uno pensar que hace falta un montón de cosas para iniciarse en la observación de mariposas. Pero realmente solo hace falta una cosa y es tener ganas de observar mariposas. Porque si simplemente tienes la paciencia de ir a un entorno natural o, como he dicho anteriormente, a un espacio urbano donde haya zona jardinada como un parque, si vas con la paciencia suficiente como para acercarte a las flores, ahora en primavera, que tenemos una primavera además bastante espléndida, acercarte a las flores con mucho sigilo, mucha tranquilidad, podrás acercarte a pocos centímetros de alguna que otra mariposa. Si quieres avanzar un poco más, pues básicamente una cámara de fotos. Hoy en día con el móvil, cada vez los móviles son mejores y dan mejores prestaciones y hay algunos móviles que ya tienen un zoom bastante adecuado. Lo ideal sería una cámara de fotos, unos prismáticos. Cuanto el enfoque sea más corto, cuanto más te puedas acercar a la mariposa enfocándola, mejor, porque podrás verle más detalles. También, si ya quieres estudiarla, si ya quieres pasar directamente al estudio de la mariposa, algo imprescindible en cazamariposas de toda la vida. Eso es imprescindible. Sí es cierto que la legislación tanto estatal como autonómica prohíbe la captura de mariposas. Está prohibida por la ley, pero hay excepciones a la ley y es si haces algún estudio científico, si puedes avalar la necesidad de capturar mariposas para un estudio científico, la Junta de Andalucía te da un permiso para su captura y poder estudiarla. Y básicamente eso es lo que necesitas. Es cierto que hay algunas mariposas que tienen un comportamiento tan inquieto que nunca paran y la única manera de ponerle nombre a esa mariposa es capturarla. En la mayoría de los casos con las mariposas diurnas simplemente se capturan, se observan la especie que es y se le deja libre. No hace falta el sacrificio, a no ser que sea un estudio científico donde necesites hacer algún tipo de análisis interno, analizar ADN u otras cuestiones. Normalmente las mariposas se capturan, se identifican y se sueltan con vida. Yo he pasado por todo eso, desde observar simplemente a base de prismático y fotografía con la cámara de foto a tener que utilizar un cazamariposas. Hoy en día, pues no estoy haciendo ningún estudio tan a fondo, con lo que simplemente salgo a disfrutarlas, simplemente de vista, rodearme de ellas, y la mayoría de ellas son fáciles de identificar. Háblanos de proyectos sobre mariposas a nivel local, provincial, nacional e internacional que conozcas. A la hora de iniciarse a las mariposas, sobre todo aquí en la provincia de Málaga, sin duda la obra recomendable es Las mariposas de una de la Gran Senda de Málaga, fichas descriptivas, porque si bien hay otras obras sobre mariposas de la provincia de Málaga, esta es la que realmente es guía de identificación y esta se hizo precisamente para iniciar a las personas en la identificación de las mariposas. Aquí puede verse, por ejemplo, que está descrito en texto, pero además está señalado con diferentes flechas y lo que hay que mirar en cada una de las flechas. Las mariposas son relativamente fáciles de identificar. Si tienes ciertas nociones, si ya has visto varias mariposas, empezarás a darte cuenta de que hay diferencias, tanto en la coloración como en el diseño, como en la forma y también como en el comportamiento. Hay mariposas que vuelan a ras de suelo y prácticamente no levantan un palmo de él, y hay mariposas que a lo mejor la ve a 3 o 4 metros. A la hora de identificar mariposas hay que tener muchas cosas en cuenta. Todo el tema del comportamiento, la forma, el color, el diseño, y muchas veces las mariposas no se identifican tanto por buscarle un rasgo identificativo, sino por eliminación. Hay veces que tú dices, vale, esta no tiene esto y no tiene aquello. Pues entonces no puede ser ni esta, ni aquella. Tiene que ser esta otra. Entonces es un cúmulo de circunstancias. Y muchas veces, un problema que tiene la gente que se inicia en este tipo de mundillo a la hora de identificar mariposas es que coge un libro y se van directamente a la foto. Y compara lo que él ha visto o lo que él ha fotografiado con la foto esta. Y ese es un grave error. Lo primero que hay que hacer
es leer la descripción cuando la hay y ver si lo que se describe en el texto eres tú capaz de verlo en la foto que has hecho de la mariposa. Esa es la primera para hacerlo correcto. Hay especies, por ejemplo, si veo una banderita española, esta no hay duda, no hay ninguna duda. Pero si, por ejemplo, nos vamos a un licénido, de los que hay con muchos puntitos, estas son 3 especies diferentes. Entonces, esto sí hay que leer las descripciones para ver, por ejemplo, la forma que tiene el arco de los puntos, si tiene todos los puntos bien alineados, si hay algún punto que se desplace hacia un lado o hacia otro, si carece de un punto, si tiene más de un punto. Son muchas cosas que lo ideal siempre a la hora de identificar mariposa es leer la descripción e intentar ver esa descripción en la foto que tú le hayas hecho a tu mariposa. Este es uno de los libros que hay de mariposa, como digo, es el que yo recomiendo a la hora de iniciarse, sobre todo para la identificación, pero también hay algunos otros más. ¿Cómo ayudar al estudio y protección de las mariposas? Para responder a esa pregunta, más que cómo ayudar, lo primero que habría que preguntar es quién debería ayudar en conocer mejor a las mariposas y en conservarlas. Y sin duda las autoridades competentes, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel autonómico, deberían implicarse mucho más. Hay muchas iniciativas ciudadanas que se quedan, digamos, en una fase muy inicial de sus proyectos, de sus objetivos, principalmente porque se hace de manera voluntaria, de manera altruista, costeándose todo con su propia economía. Y la verdad es que para estudiar las mariposas, que sería el primer paso para poder conservarlas, sería estudiarlas a fondo, haría falta una implicación de la administración, tanto dedicando fondos como en el caso de que los fondos, por lo que sea, no se puedan dedicar a ello, dando las facilidades para que la ciudadanía, las asociaciones, puedan hacerse cargo de esos estudios financiados por ellos mismos. Simplemente facilitarles las cosas, y eso es algo que, por desgracia, hoy en día en muchos sitios no se hace. Aquí en Andalucía, por ejemplo, yo estoy en la Sociedad Andaluza de Entomología y estamos teniendo muchos problemas para que nos autoricen a seguir estudiando la entomofauna andaluza. Son todos muchos requisitos. En el tema de las mariposas, como digo, dan muchas más facilidades. Otra cosa que deberían hacer las autoridades en los espacios naturales protegidos, sí o sí se debería de implementar un seguimiento de las mariposas diurnas. Crear una serie de itinerarios, contratar a una serie de personas para que puntualmente vayan haciendo todos esos transectos y sacando todos esos datos. Estamos hablando de espacios naturales protegidos, que menos que un espacio natural protegido, conocer lo que hay dentro para poder conservarlo. Y después, a título personal, las personas, pues lo típico en nuestro día a día, en una sociedad y en una era consumista como la que vivimos, intentar minimizar nuestro impacto a través de nuestros gestos diarios, de intentar consumir lo menos posible, es la primera manera de ayudar a conservar la naturaleza. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, todos los recursos que consumimos diariamente provienen de la naturaleza. Entonces, cuanto más consumimos, más daño le hacemos a la naturaleza. Ya de manera un poco más directa, la mejor manera de ayudar a las mariposas es tener flores. Da igual que tengas un pequeño balcón, que tengas una ventana, si tú pones una macetita con 2 o 3 flores ya está ayudando a las mariposas. Después, a la hora de ir por la naturaleza, ¿cómo ayudar a las mariposas? Cuando hacemos una ruta de senderismo, cuando salimos al campo a dar un paseo con la familia, con nuestros amigos, pues evidentemente intentando salirse de los senderos para no pisotear esa vegetación de la cual viven las mariposas. No dejar basura, evidentemente tener siempre cuidado de no hacer ningún tipo de fuego, que no puede haber un incendio, que puede ser perjudicial en muchas zonas, aunque eso es una cuestión debatible, el tema de los incendios, si son todo tragedia o también tiene sus partes buenas, que lo podemos hablar en otro momento si quieres. Simples gestos, sobre todo mucha coherencia y saber que estamos en un planeta que no es infinito, que los recursos son los que son y que cuanto más consumimos, más daño le hacemos a la naturaleza. Y nosotros estamos moldando el planeta a nuestras necesidades, pura y llanamente. Allá hay varios estudios, por ejemplo, me acuerdo uno de una curruca, que la curruca es muy lista. La curruca le gusta mucho la frutita, por ejemplo, de los lentiscos. Le gusta mucho la frutita de los aladiernos. Y la curruca se dedica, en su época de maduración de esos frutos, a comer más de lo que necesita, precisamente para expandir más semillas y que haya más alimento en el futuro para su especie. Está el caso del alcaudón, que cuando hay mucha comida, mata sin necesidad. Lo va dejando pinchados los arbustos, las alambradas, y mata todo lo que puede sin necesidad.
El caso de las lechuzas, cuando hay explosiones de topillos, las lechuzas matan todo lo que pueden. Da lo mismo que se lo puedan comer o no. Pueden tener el nido con los pollos diciendo ya no puedo más, pero ellos siguen cazando para sus pollos. ¿Por qué? Porque hay suficiente alimento. Y prefiere cazarlo todo y que los pollos no se lo coman a que no cazarlo. Realmente el ser humano está haciendo lo que tiene que hacer con el planeta. Otra cosa es que haya una parte de la humanidad que sea consciente de que es un impacto demasiado grande e intentemos minimizar ese impacto. Pero esa radicalidad de que tenemos que pasar por el planeta sin dejar huella, eso también es antinatural. Porque es que todos los seres vivos tienen que dejar huella en el planeta. Otra cosa es la huella que dejemos. ¿Sabes? Si es más grande o más pequeña. Pero huella tenemos que dejar. ¿Amenazas? Tendemos a pensar siempre en la contaminación, que es algo más o menos global, el cambio climático, el calentamiento global, que es algo que afecta a todo el planeta, que las lluvias cada vez son más comprimidas en el tiempo, más torrenciales, más época de sequías más largas. Pero realmente, por ejemplo, aquí en la Sierra de Mija, la principal amenaza no tiene nada que ver con lo global, sino más bien con lo local. Hace un par de años hubo un incendio bastante devastador aquí en la Sierra de Mija. Pero es curioso que, en general, ese incendio, si bien es cierto que ha sido muy perjudicial para muchas especies, a corto plazo, pues evidentemente llega un incendio, arrasa con todo, lo quema todo y prácticamente desaparece toda la vida. Es el cortísimo plazo. Pero a un plazo un poquito más amplio, medio plazo, a largo plazo, un incendio puede ser incluso beneficioso. Algunas de las zonas que se quemaron aquí en la Sierra de Mija hace un par de años eran pinares de una reforestación que se hizo en los años 50, 60 del siglo pasado, sobre los cuales prácticamente no se había hecho ningún trabajo silvícola y todos esos pinares era una masa densa de pinar, no dejaban de entrar nada de luz al suelo y prácticamente no había nada de vegetación que no fuera el propio pino. Entonces la biodiversidad que había en esa zona era bastante baja. Algunos de estos pinares se incendiaron en décadas atrás y se había creado una reforestación, una regeneración natural. Y eso implica que haya una densidad todavía mayor de pinos, con lo que afecta todavía más a todas las plantas que debe de haber debajo de los árboles. Ahora ha llegado un incendio. Ha dejado todo eso libre de pinos. Ahora vamos a tener 5, 10, 15 años en los cuales donde antes solo había pinos y prácticamente, por ejemplo, no había mariposas, porque debajo de los pinos nunca hay mariposas, durante los próximos 5, 10, 15 años, como decía, vamos a tener una explosión de vida en esas zonas incendiadas que va a ser asombroso. Un incendio tiene lo malo que es que arrasa con todo, pero tiene lo bueno que hace que el ecosistema comience desde cero. ¿Qué significa esto? Tras una alteración grave de un paraje natural, lo normal no es hay un incendio y venimos en este caso los seres humanos al año siguiente a plantar árboles. No, la naturaleza no funciona así. Cuando hay una alteración grave como un incendio, de forma natural, primero empiezan a crecer las diferentes hierbas. Y así puede estar a lo mejor 1 o 2 años creciendo la hierba mientras poco a poco va creciendo los matorrales y los arbustos. Cuando ya han pasado a lo mejor 5, 6, 7 años, ya pueden empezar a crecer a la sombra de esos matorrales y esos arbustos los árboles. Es decir, todo tiene un ciclo. Y después de un incendio, si se respeta ese ciclo, posiblemente de aquí a dentro de 20, 30 años volvamos a tener un bosque, pero en este caso más natural y mucho más biodiverso que lo que teníamos antes, que era un pinar. Por eso hay que tener en cuenta que los incendios forestales, aunque son malos porque de raíz acaba con mucha vida, dependiendo de dónde se produzca el incendio forestal, puede traer sus efectos positivos. Y básicamente, por ejemplo, aquí en la Sierra de Mija, esa es la principal amenaza. No tanto los incendios forestales, que también es una amenaza, como la dejadez a la hora de gestionar los bosques de aquí, los pinares de aquí de la Sierra de Mija. Hace falta quitar densidad de pinos. Hace falta precisamente para prevenir los incendios todos esos pinos que no han tenido ningún tipo de trabajo silvícola durante décadas y que tienen ramas secas prácticamente desde la base del árbol. Hace falta todas esas ramas secas cortarlas, porque en cuanto hay un poco de fuego enseguida se incendia todo el árbol y se propagan con mucha más velocidad. Hace falta realmente una gestión de nuestros montes, en este caso de la Sierra de Mija, que es donde nos encontramos. No vale decir, venga, este año me da y desbrozo esto, y el año que viene me da y desbrozo aquello. Ahora voy y hago este cortafuegos o mantengo este cortafuegos. Todas
todas esas acciones de protección hay que llevarlas con una periodicidad y con un sentido que muchas veces las autoridades, aunque no esté bien decirlo, actúan por impulsos políticos más que realmente basados en lo que le dicen los propios técnicos de medio ambiente, que son los que proponen ese tipo de actuaciones y que a menudo no se tienen en cuenta. Es necesario hacer las cosas con mucho más sentido en ese aspecto. Las mariposas son vitales y no es una frase hecha, son vitales tanto para los seres humanos como para los ecosistemas. Las mariposas, desde que nace la oruga hasta que muere la mariposa adulta, tienen una vida por delante que es de suma importancia. Están en la base de la cadena trófica y gracias a eso, gracias a los insectos, en su fase de larva sobre todo el resto de la cadena trófica puede comer, desde los pájaros hasta los mamíferos, todo. Es súper importante, sobre todo en la naturaleza, por la polinización. Sorben mucho néctar, van polinizando toda la flora que visitan y son muy importantes. Pero para mí una de las cosas mejores que tiene la mariposa es la estética que tiene. A todo el mundo conoce las mariposas. Es raro que a alguien no le guste las mariposas. A mí personalmente, cuando veo una mariposa me alegra el alma. Forman parte de la historia del ser humano, nos acompañan desde siempre y hay que conservarlas. Tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en este planeta. Málaga, territorio sostenible. Un espacio de Diputación de Málaga para conocer la riqueza de la provincia a través de iniciativas que la potencian. Mariposas en la provincia de Málaga, por José Manuel Benítez.